gusta hacer esto cuando vamos a un profeta del Antiguo Testamento, que si creemos en los profetas, claro que sí, mis hermanos, están aquí en la Biblia, y uno de ellos se llama Oseas. Así que vamos al profeta Oseas. Profeta Oseas, al libro del profeta Oseas. Capítulo 4. Digo que mi Biblia es nueva, me la regalaron y todavía tiene todas las hojitas pegaditas. Poco a poco se van despegando las hojitas. Oseas capítulo 4, versículo 6. Cuando lo tengas, mi hermano, puedes decir amén, y así en tu lugar, pero con mucha reverencia en tu corazón, mi hermano, con esa disposición en nuestro corazón y reverencia a la palabra de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Le damos lectura todos juntos? Dice la palabra de Dios, Oseas, profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Todos juntos, mis hermanos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué palabra tan dura, mis hermanos. Déjame leértela, este mismo versículo, en la traducción Nueva Biblia al Día, que es una versión muy moderna, pero nos lo explica muy claramente, mis hermanos. Déjame leerte este mismo versículo. Dice: mi pueblo es destruido por ignorante, perece por no conocer mis enseñanzas, y es todo por culpa de los sacerdotes, pues ellos mismos han rehusado conocerme. Por lo tanto, yo rehúso reconocerlos como mis sacerdotes. Siendo que han olvidado mis doctrinas, yo me olvidaré de bendecirlos a ellos y a sus hijos. Más claro, ¿no? Lo mismo, pero más clarito. El pueblo que no conoce su historia, ¿se la saben? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Mis hermanos, esto que leímos en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo es destruido por ignorante, dice esta versión que les leí, o la Reina Valera 60, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto, mis hermanos, esta era una verdad, esta es una verdad en muchas así llamadas iglesias, aunque yo creo que tendremos que poner entre comillas. Y de hecho, mis hermanos, esta fue una realidad. Durante la historia del cristianismo ha sido una realidad que mucho del pueblo de Dios ha fracasado, ha sido llevado por diferentes doctrinas falsas, porque le faltó conocimiento, por, como dice nuestra versión moderna, por ignorancia. De hecho, en la Edad Media, mis hermanos, desde más o menos las fechas son aproximadas, desde como por el 500 hasta el 1500, mis hermanos, lo que se conoce como la Edad Media, o también se le conoce como el oscurantismo, fue una etapa, mis hermanos, donde esto era una realidad, pero en extremo. La iglesia, que era la dominante, la iglesia, y de hecho era la única, la iglesia católica romana, vivía en total ignorancia. Pero mis hermanos, Dios siempre tuvo un remanente. ¿Qué es un remanente? Cierto pueblo escogido, pocos, pero Dios siempre los tuvo durante toda la historia, que eran fieles a la palabra de Dios y que estudiaban la palabra de Dios, que la escudriñaban. Tenemos algunos personajes, mis hermanos, allá hace muchos años, como Pedro Baldo, 1170 después de Cristo, 1170, que se adentraba en las escrituras y le enseñaba al pueblo las escrituras, pero eran pocos. Otro más, John Wycliffe, 1346, también, mi hermano, se adentraba en la escritura, aun cuando la Iglesia Católica Romana y toda la institución estaba en una total ignorancia.
según o lo que enseñaba la Escritura, estos personajes Dios siempre los tenía allí compartiendo la verdad de Dios. John Wycliffe, Juan Hus, otro más, y todos estos eran sacerdotes, pero que se adentraban a la Escritura, la estudiaban y la compartían al pueblo. Otro más, Girolamo Savonarola, 1452, cuesta trabajo pronunciar ese nombre. Girolamo Savonarola, 1452. También, hermanos, se adentraba a la Escritura, la estudiaba y la compartía al pueblo. Pero como decimos, esto no era sino un remanente que Dios tenía. Era poca la gente, pero siempre se preservó el Evangelio. No fue hasta el 1517, mis hermanos, 1517, que Dios usó a un monje agustino llamado Martín Lutero, quien el 31 de octubre de 1517, o sea, este jueves, creo, vamos a cumplir 507 aniversario de la Reforma Protestante, 507 aniversario. Fue cuando este personaje llamado Martín Lutero, Dios lo usó y clavó en la puerta de la iglesia donde él pastoreaba, clavó las 95 tesis. ¿Qué son las 95 tesis? Eran 95 protestas en contra de la Iglesia Católica Romana. En otras palabras, en estas 95 tesis lo que Lutero hizo fue protestar en contra de todos los abusos y de todas las enseñanzas contrarias a la Escritura. Lo que parecía solo una protesta, mis hermanos, se convirtió en un movimiento, el movimiento de reforma. Y personajes después de Lutero como Juan Calvino o Rico Zwinglio fueron propagando las enseñanzas de la Escritura, abriendo la Biblia, compartiéndola al pueblo, traduciendo la Biblia al idioma del pueblo, porque los pueblos no tenían la Biblia en su idioma. La Biblia solamente estaba en los originales, griego, hebreo, y en este caso en latín, pero casi nadie hablaba latín, así que nadie conocía las Escrituras. Estos personajes, Lutero, Calvino y los reformadores, se dedicaron a traducir la Biblia al lenguaje del pueblo. Hoy, mis hermanos, tenemos un montón de versiones en nuestro idioma español. Tan solo descargas una aplicación en el teléfono y tienes como unas 20 traducciones. 20 traducciones en nuestro idioma. ¿Y no leerla? Mi hermano, en estas fechas que conmemoramos la Reforma Protestante, no estamos alabando ni idolatrando a personajes como Lutero, Calvino, que si nos ponemos a estudiar sus vidas, mi hermano, tuvieron muchos errores y cometieron muchos pecados, pero aún así Dios los usó para levantar la Escritura y decir, esta es la palabra de Dios. Pero déjame hacer una pregunta, mi hermano, déjame hacer una pregunta para adentrarme a dos sencillos puntos que hoy te quiero traer. ¿Por qué debemos recordar y conmemorar la Reforma Protestante? ¿Por qué lo debemos hacer? ¿Por qué debemos conmemorar y recordar lo que hicieron los reformadores? ¿Por qué lo debemos hacer? Mi hermano, decíamos que el pueblo que no conoce su historia, ¿qué decíamos? Está condenado a repetirla. Mi hermano, si ignoramos nuestra historia, ignoramos todo lo que hicieron los reformadores y cómo Dios los usó para volver a levantar la Biblia en alto, tarde o temprano terminamos cometiendo los mismos errores y cuando menos acordamos nos encontramos como la iglesia en la Edad Media, que era la iglesia romana, totalmente separados de la verdad de Dios y solo creyendo en tradiciones y en costumbres y en cosas que la Escritura no enseña. Mi hermano, si tú le preguntas, hoy hacía una pregunta en el mensajito que mandé en el WhatsApp y decía, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace diferentes, mis queridos hermanos, a todas las religiones y denominaciones y sectas? ¿Qué nos hace diferentes como cristianos? Tú podrías decir, yo soy diferente por esto. Mi hermano, si tú le preguntas a un católico romano, a un testigo de Jehová, si tú le preguntas a un mormón, si tú le preguntas a un sabático, si le preguntas a cualquier grupo que se reúne y que dice creer en Cristo, si tú le preguntas lo siguiente, mi hermano, si les dices a todos estos grupos,
católicos romanos, testigos de Jehová, mormones, sabáticos, que son los adventistas del séptimo día. Si a todos estos tú les preguntas, oye, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sabes qué te van a responder? ¿Que sí? Ah, sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, católicos romanos, testigos de Jehová, mormones, todos ellos, cuando tú dices, ¿crees que la Biblia es la palabra de Dios? Te van a decir, sí, yo creo que la Biblia es palabra de Dios. Si tú les preguntas, mis hermanos, a todos estos grupos, ¿crees que somos salvos por la gracia de Dios? ¿Sabes qué te van a responder? Sí, somos salvos por la gracia de Dios. Salvos por la gracia de Dios. Si tú les preguntas, ¿crees que se requiere tener fe para ser salvo? ¿Sabes qué te van a responder? Sí, se requiere fe para ser salvo. Y si tú les preguntas, ¿tú crees en Cristo, que necesitas a Cristo como tu Salvador? ¿Sabes qué te van a responder? Católicos romanos, testigos de Jehová, mormones, sabbat. ¿Sabes qué te van a responder? Sí, yo creo que necesito a Cristo para que me salve. Entonces, hermanos, ¿qué nos hace diferentes? Si todos ellos, juntamente con nosotros, podemos decir un amén a todo lo que hemos dicho, creemos que la Biblia es palabra de Dios y decimos amén. Creemos que somos salvos por gracia y decimos amén. Creemos que se requiere tener fe para ser salvos y decimos amén. Creemos en Cristo como nuestro Salvador y decimos amén. Todos decimos amén. Entonces, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Acaso somos iguales a todos estos grupos y podremos convivir con todos ellos en comunión espiritual como lo hacemos aquí? Y un día podemos ir a la Iglesia Católica Romana, otro día voy con los testigos de Jehová, otro día voy con los mormones, porque pues todos creemos en lo mismo. ¿Qué nos hace diferentes? Mi hermano, por no entender y conocer nuestras doctrinas básicas, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Hemos visto el problema, mis hermanos. ¿Cuál es el problema? Número uno, el problema es que si les preguntamos a todos los grupos religiosos si creen que la Biblia es palabra de Dios, si creen que somos salvos por gracia, si creen que se requiere tener fe para ser salvos, si creen en Cristo, todos ellos responderán sí, amén. Hay un gran problema. Y entonces, ¿qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace diferentes, mis hermanos? Hemos visto el problema número uno. Número dos, la solución. La Reforma Protestante, mis hermanos, nos aportó demasiado y somos herederos de una gran riqueza espiritual, mis hermanos, que a veces si la ignoramos es porque queremos, porque ahí está toda la información a nuestras manos. Hoy, mis hermanos, fácilmente tomamos un teléfono celular y puedes investigar lo que tú quieras. Yo puedo estar aquí compartiendo y tú puedes estar checando a ver si lo que estoy diciendo es verdad. Estamos en medio de un mundo, hermano, donde tenemos la información a la mano. Pero la realidad es que muchas veces nos gusta la ignorancia. Ay, no, ¿para qué tanto conocimiento? E incluso torcemos la escritura diciendo, la misma Biblia dice que la letra mata, así que ¿para qué tanto conocimiento? Ignorando que ese pasaje me habla de la ley que es letra, nos trajo muerte, pero el Evangelio que nos trajo vida. No está hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Mi hermano, la Reforma Protestante nos aportó demasiado y creo que nos dio las herramientas, no porque los reformadores como Lutero, Calvino y todos los demás, no porque ellos las inventaron. Ellos no inventaron nada, mis hermanos. Ellos no se inventaron las doctrinas. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Las redescubrieron. Se dieron cuenta que estaban aquí en la Escritura. Ah, entonces esta es nuestra doctrina, esto es lo que debemos creer, y las compartieron al pueblo. Y podríamos hablar de muchas doctrinas y muchas enseñanzas que la Reforma Protestante y a estos hombres Dios los usó para redescubrir, no que las inventaron, las redescubrieron y se las compartieron al pueblo en su propio idioma. Mi hermano, en la antigüedad las misas se hacían en latín. Creo que a la fecha en algunos pueblos las misas se siguen dando en latín. Y el pueblo no entiende. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero solo tenemos que decir amén. Y
y se acabó. Mi hermano, gracias a Dios por los reformadores que comenzaron a compartir el servicio, a hacer los cultos en el idioma del pueblo, en el idioma del pueblo. Pero yo quiero, mi hermano, centrarme y aprovechar el resto del tiempo de este mensaje hablándote de 5 doctrinas, mis hermanos, que si las conocemos, las memorizamos, nos profundizamos en ellas y las practicamos, tú podrás definirte y decir: yo soy diferente a un católico romano, a un testigo de Jehová, a un mormón, a un sabbat y lo que quieras. Por esto, estas 5 doctrinas, mis hermanos, nos van a definir y nos van a separar y nos van a hacer diferentes a todos los demás grupos. 5 doctrinas. De hecho, estas 5 doctrinas, hermanos, son el ABC de nuestras doctrinas. El ABC, solo es el ABC. Si tú las ignoras, mi hermano, ¿qué es lo primero que se le enseña a un niño para poder leer? Pues el abecedario. A ver, A, B. Si no me sé el ABC de mis doctrinas bíblicas como cristiano, pues no podré saber más. 5 doctrinas que son el ABC de nuestras doctrinas, de nuestro fundamento como cristianos. A estas 5 doctrinas, mis hermanos, se les conoce como las 5 solas. Las 5 solas. De hecho, mi hermano, déjame decirte que todas las iglesias que vienen de la Reforma, todas, llámense como se llamen, todas las iglesias que vienen de la Reforma, puedes aquí incluir bautistas, presbiterianos, pentecostales, luteranos, anglicanos, todos los que vienen de la Reforma, creen que estas son nuestra base de nuestra fe. Otra cosa es ponerlas en práctica. Que dicen: sí, yo sí creo en las 5 solas. Pero otra cosa es practicarlas. Por eso decía, tenemos que creerlas, memorizarlas y practicarlas. Las 5 solas, mis hermanos, no son 5 hermanas que viven solas. Son 5 doctrinas que comienzan con esta frase: sola, sola. Yo hace rato te decía, si le preguntamos a un católico romano, a un testigo de Jehová y a todos los demás, ¿crees en la Biblia? ¿Sabes qué te van a decir? Sí. Pero diles, te voy a cambiar la pregunta. ¿Crees en solo la Biblia? Y entonces van a titubear y decir: bueno, en solo la Biblia no. O sea, creo en la Biblia más la tradición, creo en la Biblia más las visiones y revelaciones de nuestro fundador, creo en la Biblia más. Siempre hay algo por añadir. Entonces, ¿ves cómo esto es lo que nos diferencia? ¿Qué nos diferencia de todos los demás? Solo una palabra, mis hermanos: sola. ¿Nosotros creemos en la Escritura? Sí, y solo en la Escritura. No tenemos otra autoridad. No tenemos otra autoridad, mis hermanos. Quiero que vayamos rápidamente a 2 de Timoteo, porque son 5 solas, así que solamente va a ser una introducción, así bien rápida y bien breve. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y fíjate lo que dice a continuación, mi hermano: porque hasta aquí todos podemos decir un amén. Católicos, romanos, testigos, mormones, todos decimos amén. ¿Crees que la Biblia es inspirada por Dios? Y todos dicen amén. Pero fíjate lo que dice a continuación: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y fíjate lo que dice el versículo 17: a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos para ser perfectos y estar bien capacitados, enteros, para vivir una vida cristiana? ¿Qué necesitamos, mi hermano? La Escritura. Y solo la Escritura. Dice que la Escritura es inspirada por Dios, pero también esta es útil. Y aquí viene otra palabrita, mis hermanos, que es la suficiencia de las Escrituras. ¿Cuántos creemos en la inspiración de la Escritura? Y todos decimos, todas las religiones cristianas,
Dicen, amén. Todos creemos en la inspiración de la Biblia, pero cámbiales la pregunta. ¿Crees en la suficiencia de las Escrituras? ¿Crees que estas me son suficientes y que no necesito nada más para mi vida cristiana y para mi perfección? Dice que estas nos hacen perfectos y nos preparan para toda buena obra. ¿Crees que solo necesitas la Escritura y nada más? Entonces allí titubearán y dirán, bueno, sí, la Escritura más las revelaciones, visiones, mis experiencias personales, todo esto también no necesitas nada más. Ya aquí lo tenemos todo, mis hermanos, todo. ¿Qué es creer en la sola Escritura? Creer en la sola Escritura es creer que la palabra de Dios, la Biblia, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, no necesitamos ninguna nueva revelación, ya que la Biblia es suficiente. No necesitamos, hermano. No lo necesitamos. Entonces una iglesia, o una denominación, el grupo que tú quieras, que se diga ser cristiano y diga, yo creo en la Biblia, pero también creo en las revelaciones de mi apóstol, de mi profeta, creen en la Biblia más, no en sola Escritura. Mi hermano, la Reforma nos aportó y nos enseñó que lo único que necesitamos para nuestra vida de fe es solo la Escritura. Solo la Escritura, mis hermanos. Esta es nuestra máxima autoridad. Nuestra máxima autoridad no es el pastor, nuestra máxima autoridad no es el profeta, nuestra máxima autoridad no es el apóstol, nuestra máxima autoridad no son sueños, visiones, revelaciones. Nuestra máxima autoridad es la Biblia. Y como esta es suficiente, no necesito nada más. Mi hermano, ¿recuerdas la parábola del rico y Lázaro? Pregunta, ¿qué condenó al rico? ¿Acaso es pecado tener dinero? No, mi hermano, no es pecado. Pecado amar el dinero. No es pecado tener dinero. No, de hecho, varios personajes en la historia de la Biblia, Abraham, eran ricos, tenían mucho dinero. Y gracias a Dios, que Dios nos quisiera dar, pues Señor, dánoslo. Mi hermano, ¿por qué el rico se condenó? Cuando tú examinas la parábola del rico y Lázaro, mi hermano, te das cuenta en ese diálogo que tiene con el padre Abraham, ¿qué fue lo que le condenó? ¿Recuerdas cuando está allí dialogando con el padre Abraham y le dice, Padre Abraham? Él se encuentra en el tormento y Lázaro, el mendigo, mientras vivía que fue un mendigo y fue muy pobre, estaba en el seno de Abraham, en un banquete, disfrutando de la gloria de Dios. Y el rico ve al padre Abraham y a Lázaro allá disfrutando de la gloria, y él en la condenación, y le dice, Padre Abraham, manda a Lázaro con mis hermanos, ¿recuerdas? Que vaya y que les predique de este tormento que hay aquí. ¿Y qué le responde el padre Abraham? No puede ir. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Quién es Moisés y los profetas? La Escritura. Es la división del Antiguo Testamento, mis hermanos. Moisés, la ley y los profetas. Le dice el padre Abraham, tienen la Escritura, que la escuchen, que la lean. No, padre Abraham, no, es que a Dios no les es suficiente la Escritura, pero si alguien se levantare de entre los muertos, van a creer. O sea, la Biblia más algo sobrenatural, un milagro, una visión, una revelación. Es que a la Biblia no le creen, pero si ellos ven algo sobrenatural, van a creer. ¿Y qué le responde el padre Abraham? Si no creen a Moisés y a los profetas, no creerán aunque alguno se levantare de los muertos. Mi hermano, el rico creía en la Biblia, en la Escritura, sí. ¿Creía que era suficiente? No. Tanto así que decía, no, mis hermanos no van a creer por la Biblia. No, ellos necesitan experiencias, revelaciones, visiones. Dales eso, padre Abraham, y van a creer.
Y Abraham le dice, no, si no creen a lo que dice la Biblia, no creerán aunque algunos se levantaran de los muertos. Mis hermanos, más adelante Jesús resucita a Lázaro. ¿Creyeron? Dice que desde entonces procuraban matar a Jesús y a Lázaro. Más tarde, mis hermanos, Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Creyeron? No creyeron. Si no se conforman con la Escritura, no creerán aunque algunos se levantaran de los muertos. La doctrina de la sola Escritura, mis hermanos, me enseña que no necesito nada más para mi vida de fe y mi vida cristiana. La Escritura y la Biblia es suficiente. Solo la Escritura, solamente la Escritura. Por tanto, mis hermanos, decía yo que debemos de no solamente creer, sino practicar estas doctrinas. Mi hermano, cuando te sientes desanimado, triste, ¿qué tienes que hacer? Señor, dame una experiencia sobrenatural. Señor, dame una visión, una revelación. Quiero verte, Señor. ¿Eso es creer en la suficiencia de la Escritura? No. De hecho, eso es ignorar esta doctrina. ¿Qué tengo que hacer? Venir a la palabra de Dios. Ven a los salmos, ven a la Biblia y verás cómo encuentras fortaleza. Fortaleza, porque la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Mi hermano, si tú estás esperando que Dios te hable a través de un profeta, de un apóstol, etcétera, etcétera, ¿eso es creer en la suficiencia de la Escritura? No. No lo necesitamos, porque tenemos la palabra de Dios completa desde Génesis hasta Apocalipsis. No necesitamos de profetas, de apóstoles, de nuevas revelaciones, de nuevas visiones. No las necesitamos. Tenemos la suficiente y completa palabra de Dios. Esta doctrina de la sola Escritura me enseña eso. Mi hermano, te pregunto, ¿la Biblia es tu máxima autoridad? ¿La Biblia es suficiente para ti? ¿O aún estás en busca de otras cosas? Porque todas las demás sectas y religiones tienen la Biblia, más los mormones tienen la Biblia, más las visiones de su fundador, José Smith, el libro del Mormón. Los adventistas, los sabáticos, tienen la Biblia, más las visiones y revelaciones de su fundadora, Elena White, y lo que conocen como espíritu de revelación. Y así podemos ir por todos ellos. ¿Ves, mi hermano, cómo esta doctrina nos define? Ah, sí, soy diferente, sí creo en la Biblia, pero en solo la Biblia. No tengo otra autoridad. Incluso, hermano, cuando nos paramos aquí a predicar, ¿sabes qué tienes que estar haciendo tú en tu mente? Eso que estás diciendo es verdad. Vamos a ver qué dice la Biblia. Y cuando yo digo, ay, el hermano, eso no dice la Biblia, hermano, tienes toda la autoridad. Cuando yo bajo de aquí, decirme, hermano, ¿puedo platicar con usted? Sí, mi hermano. Miren lo que dice la Biblia, que es nuestra máxima autoridad. Y usted predicó lo contrario. Y entonces puedo decir, hermano, tienes razón. Esta es nuestra máxima autoridad, mi hermano. No es el pastor, no es el profeta. Esta es nuestra máxima autoridad. Doctrina número 1, sola Escritura. Doctrina número 2, sola gracia. Vayamos rápidamente a Efesios. Vamos a Efesios. Efesios, capítulo 2. Versículo 8. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Segunda doctrina, sola gracia. Sola gracia. ¿Qué entendemos por la sola gracia, mis hermanos? Que la salvación es un don de Dios. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, su muerte y su resurrección.
La doctrina de la sola gracia, mis hermanos, ¿qué es lo que enseña? Que si tú y yo somos salvos, mi hermano, no es por tu bondad, no es por tu bondad, no es porque tú fuiste más inteligente que tu vecino o que tu familiar. Ay, yo soy salvo porque yo fui más inteligente que mi vecino. Mi vecino que es muy torpe y que no entiende la Biblia, yo sí lo entendí, por eso soy salvo. No, mi hermano, somos salvos por pura gracia. Mi hermano, tú y yo estuviéramos en la misma situación si el Señor no nos hubiera alcanzado, si no nos hubiera abierto nuestros ojos, éramos ciegos. Efesios 2, mi hermano, de hecho, si lees todo el capítulo de Efesios 2, dice el versículo 1 que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Te pongo dos ejemplos. ¿A qué se parece más la salvación de Dios? Ejemplo número 1. Imagina un hombre, hermanos, en alta mar ahogándose. Se está ahogando, pero está vivo. Y se está ahogando. Ahí está ahogándose. Y de repente desde un helicóptero alguien le avienta un salvavidas. Le dice, ahí está, sálvate. Y el hombre se sube al salvavidas y entonces es salvo de morir ahogado. Escena número 1. Escena número 2. Un hombre en alta mar, pero ya muerto. Ya se ahogó. Ya se está hundiendo. Muerto. Y desde un helicóptero alguien se arroja al mar, lo rescata, lo lleva a la orilla de la tierra y lo revive. ¿Cuál de estas dos escenas ilustra más la salvación? ¿La 1 o la 2? La 2. Es la 2, mis hermanos. No, Dios no nos aventó un salvavidas. Sálvese el que pueda. Estábamos muertos. Hermanos, si le avientas un salvavidas a un muerto, ¿se va a subir? Pues no, porque está muerto. Dice Efesios capítulo 1 que nosotros estábamos muertos. Si Dios murió en la cruz y nos arrojó un salvavidas, sálvese el que pueda. Ya hice yo lo mío, ahora hagan ustedes su parte. Nadie sería salvo porque estábamos muertos. Mi hermano, si tú le dices a un muerto que se mueva de un lugar, ¿se va a mover? Si le dices a un muerto, cambia esa cara, hombre, mira nada más, todo amargado, sonríe un poco. Está muerto, mi hermano. Si el evangelio fuera, hermanos, un salvavidas que se nos avienta, ¿quién sería salvo? Nadie. ¿Pero qué hizo Dios a través de Cristo? Se arrojó al mar, nos rescató de esa muerte y nos revivió. ¿En cuánto cooperó aquel muerto para revivir? Sí cooperó solo en algo, en ahogarse. ¿Sabes en qué cooperamos para nuestra salvación? Cooperamos con nuestro pecado. Señor, soy un pecador, no puedo hacer yo nada para salvarme, sálvame tú. Mis hermanos, la doctrina de la sola gracia me dice que la salvación es un don que Dios nos da. Y no hay obra nuestra, hermanos. No es, ¿recuerda lo que dice más abajito? No es por obras para que nadie se gloríe. Ay, no, yo voy a ser salvo porque yo sí me porto bien. No como ese que no, yo voy a ser salvo porque yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo leo la Biblia, yo ofrendo, diezmo, yo voy al cielo, yo voy a ser salvo porque mira todo lo que hago. La Biblia dice que la salvación no es por obras. No es por obras, mis hermanos. No es por obras. ¿Recuerdas cuando los discípulos, Jesús estaba hablando de este tema de la salvación, y entonces le dijeron, ay Señor, si así es, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús les dijo, lo que para el hombre es imposible, ¿qué es para el hombre imposible, mis hermanos? La salvación. ¿Sabes qué puedes hacer para ser salvo? Nada, mi hermano. Nada, estamos perdidos. ¿Qué puede hacer un muerto para revivir? Ya no puede hacer nada, pues ya está muerto. Lo único, mis hermanos, que nos puede salvar es que Cristo nos muestre, que Dios nos muestre su gracia y nos dé vida nuevamente. Y nos haga unas nuevas personas, nos haga nacer de nuevo. De hecho, fue, mis hermanos, el diálogo que Jesús tuvo con Nicodemo. ¿Recuerdas a Nicodemo? Un religioso. O sea, mi hermano, cuando alguien veía a Nicodemo en la calle, todos se quitaban el sombrero y decían, Señor Nicodemo, buenas tardes. Era un hombre, hermano, pero respetable, intachable. Era un fariseo que guardaba la ley, se esforzaba, lo mejor de lo mejor. Y cuando viene con Jesús a entrevistarse, o a entrevistar a Jesús, le dice, Señor, sabemos que vienes de Dios, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace los milagros que tú haces. Y Jesús le para el carro y dice, Nicodemo, antes de que continúes, déjame decirte, Nicodemo,
que no vas a ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Y Jesús con esto, mis hermanos, desarmó completamente a aquel religioso. Mi hermano, ¿qué hiciste tú para nacer? ¿Qué hiciste tú? ¿Acaso le dijiste a tu mamá, oye mamá, yo quiero nacer? ¿Acaso yo le dije a mi mamá, yo quiero nacer el 24 de febrero, cuando hace polvo y mucha tierra? No, yo si hubiera elegido le hubiera dicho, otro día menos cuando es tiempo de polvo y tierra. ¿Qué hiciste tú, mi hermano, para nacer? No hiciste nada. Hermano, pero es que sí, dice la ciencia que el espermatozoide corrió hasta... ¿Sabías que incluso, hermanos, dicen los más recientes descubrimientos que ni siquiera es el espermatozoide más veloz el que entra al óvulo? ¿Sabes quién es? El que el óvulo selecciona. Ni siquiera es el más veloz, es el que el óvulo selecciona. ¿Cómo lo selecciona? Solo Dios. Dios dice, y es el que nace. Y es el que nace. Mi hermano, ¿qué hiciste para nacer físicamente? Nada. Cuando acordamos, mi hermano, en algún momento de nuestra vida, no sé cuál es el recuerdo más lejano que tienes, 4 o 5 años, y de repente dijiste, oye, yo estoy vivo. Así pasa. Ese fue el mensaje de Jesús a Nicodemo. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo, no hay nada que tú puedas hacer, Nicodemo, para nacer de nuevo. Estás perdido, Nicodemo. El viento sopla por donde quiere y va donde quiere. Pero Nicodemo, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos de nuevo. Cuando acuerdas dices, ¿por qué yo creo en Dios? ¿Por qué estoy aquí hoy sentado y no en un parque, no en un cine, no en algún otro lugar? ¿Por qué estoy aquí? O sea, mi hermano, de verdad, créeme, mi hermano, reflexiona un poquito. ¿Por qué estás aquí, mi hermano? Pudiendo estar en cualquier otro lugar. Hermano, es que pues yo sí soy un buen cristiano. Es que, hermano, de repente dijiste, yo quiero de Dios. Yo necesito de Dios. ¿Quién te hizo consciente de eso? ¿Fuiste tú? ¿Fue tu bondad? ¿Fue tu inteligencia? ¿Fue la gracia de Dios? De repente dijiste, yo quiero de Dios. Yo necesito de Dios. Mi hermano, eso es evidencia de que has nacido de nuevo. Mi hermano, invita a la gente a la iglesia. ¿Vendrán? Ay, no, qué aburrido. ¿Por qué tienen ese comportamiento? Porque están muertos espiritualmente, ¿verdad? Ay, qué aburrido. Ahora, ¿somos mejores que ellos? No. Solo es la gracia de Dios. Mi hermano, la doctrina de la sola gracia me desarma y me dice, ninguna obra que tú puedas hacer te puede salvar. Ninguna obra. Pero otras religiones, otros movimientos cristianos que dicen, sí, la gracia de Dios más tu esfuerzo. Y cuando llegues al cielo, Dios va a poner en una balanza tus obras buenas y tus obras malas. Y si pesan más las buenas, pues ya la hiciste, vas para el cielo. Y si pesan más las malas, pues te perdiste. La doctrina de la sola gracia dice que somos salvos, mis hermanos. ¿Sabes por qué obras? Por las de Cristo. Solo por las obras de Cristo. Cristo vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, mi hermano. Te aseguro, mi hermano, que de lo que va del día, si reflexionas y meditas, ¿cuántos pecados has cometido desde que despertaste ahorita? Y te aseguro que muchos. En pensamientos, actitudes, muchos, mis hermanos. Es solo por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios que podemos recibir la salvación. Ahora, mis hermanos, esto no quiere decir, entonces como soy cristiano, soy salvo por gracia, me comporto como yo quiera. No, porque dice la Biblia que fuimos salvos no por obras, sino para buenas obras. Ahora, como cristianos, debemos de portarnos bien como evidencia de nuestra salvación. ¿Ves cómo es distinto? El árbol se conoce por sus frutos. ¿Un manzano qué va a dar? Pues manzanas. Mi hermano, somos salvos no por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Ahora Dios nos dice, pórtate bien, hijo, que ya tienes la vida de Cristo.
Ya tienes todo lo que necesitas para ser perfecto. Tienes la Escritura, tienes el poder. Doctrina número 3. Y podría hablarme más, mis hermanos, pero el tiempo se nos va a ir y solamente las estamos viendo de una manera introductoria. Hemos visto 2 doctrinas, ¿las repetimos? Sola Escritura, sola gracia. Ahora vamos con la tercera, sola fe. Ahí mismo, mis hermanos, Efesios 2, 8 y 9, dice, una vez más te leo el versículo 8 y el versículo 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe. ¿Cómo es que recibimos esta salvación? Por medio de la fe. Vamos a Romanos capítulo 3, rápidamente, mis hermanos. Romanos capítulo 3. De hecho, les di un curso a muchos de nuestros hermanos de las 5 solas y tuvimos este mensaje que estamos llevando aquí hoy en 50 minutos. Espero en Dios que no sea más. En este mensaje de 50 minutos lo llevamos como 2 meses. Así que es un gran esfuerzo el que tengo que hacer hoy para resumirlas. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos 3, 28. Yo soy en Hechos. Digo, caramba, no tiene 28. Romanos 3, 28. Dice la palabra de Dios. Concluimos, pues, que el hombre es justificado, o si quieres cambiar ahí la palabrita justificado por salvado. Concluimos, pues, que el hombre es salvo por fe. ¿Qué dice? Sin las obras de la ley. Mi hermano, la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, es decir, Jesucristo, excluyendo, mis hermanos, la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. Dios nos salva por gracia y entonces, ¿sabes qué hace, mis hermanos? Nos deposita fe en el corazón para entonces responder a su llamado de la salvación. ¿Sabías que el primer acto libre que hacemos es creer en Cristo? Pero este acto libre que hacemos de creer en Cristo es algo que hacemos por la fe que Dios mismo depositó en nosotros. En otras palabras, mis hermanos, la fe ni siquiera es una obra nuestra. No es una obra nuestra, O sea, no digas, bueno, es que yo tuve fe. Pero si tú tuviste fe es porque Dios te la regaló. O sea, no tienes de nada de qué gloriarte, de nada de qué jactarte delante de un impío y decir, yo soy mejor que él porque yo tuve fe. Y el apóstol Pablo te dice, pues esa fe es un don de Dios. Él te la regaló, te dio fe. Yo creo en Cristo. ¿Sabes quién te dio esa fe, mi hermano? Fue Dios. Él te la dio. Y es el único medio a través del cual podemos recibir la salvación. Pero esta fe, mis hermanos, no es una fe en el vacío. Porque hoy en día la gente dice tener fe. Hoy en día está de moda la fe, mi hermanos. Yo he escuchado consejos y decirle uno al otro, ten fe, amigo, ten fe, amiga, mira que si tienes fe, todo va a salir bien. ¿Esa es la fe que nos demanda la Biblia? ¿Una fe en el vacío y tener esa fe en lo que yo quiera? O dicen, ten fe en ti mismo, cree en ti, ¿no? Hoy dicen los comerciales, cree en ti mismo. No, mi hermano, olvídate, si crees en ti, mi hermano, estás perdido. Estás perdido si crees en ti. Esta fe debe ser depositada, ¿sabes en quién? En Cristo. En Cristo. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. La salvación no está en ti, ni en tus obras, ni en tu esfuerzo, solo está en Jesús. Esta fe debe ser depositada solamente en Cristo. No es ser positivo, No, voy a ser positivo. No, es depositar tu fe en una persona. Y esta persona se llama Jesús. Jesús. Y así entramos a nuestra cuarta doctrina. Ahí cuando la aventamos de corridito. Solo Escritura, solo gracia, solo fe. Sí, perdón. Y ahora vamos con la cuarta. Solo Cristo, solo Cristo. Mis hermanos, que
que las demás religiones, denominaciones que se dicen cristianas, creen en Cristo? Sí, por supuesto. ¿Los romanos creen en Cristo? Sí. ¿Los testigos de Jehová creen en Cristo? Sí. Pero nosotros decimos, pero yo creo solo en Cristo y no creo en ningún otro mediador. No creo en ningún otro mediador porque, hermanos, Hechos capítulo 4, vamos a Hechos, rápidamente al libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice Hechos 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, mis hermanos. Ni María, ni Pedro, ni Timoteo, ni ningún santo. Nadie nos puede salvar. Solamente hay un nombre en quien tenemos salvación. ¿Quién es? Cristo. Jesús. Aleluya. En ningún otro hay salvación, mis hermanos. Sí, muchos dicen creer en Cristo, muchos más, pero nosotros decimos, yo solamente tengo depositada mi fe únicamente y exclusivamente en Cristo. Y mi hermano, eso también te incluye a ti. Solo creemos en Cristo, no creo en mí, no creo en mi buen comportamiento. Mi hermano, cuando muramos no estés confiando en tu buen comportamiento. Ay, yo voy a ser salvo porque, pues sí, me esforcé, me porté bien. Mi hermano, deposita toda tu confianza solamente en Cristo, solo en Cristo. ¿Qué es tener fe en Cristo? ¿Qué es tener fe en Cristo? Te lo voy a decir, mi hermano. ¿Qué es tener fe en Cristo? Tener fe en Cristo es tener fe en Cristo y en nadie más. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Ya no confío en mí, ya no confíes en ti, mi hermano. Confía en Cristo y deposita toda tu confianza solamente en Él. Eso es tener fe en Cristo. Por tanto, mi hermano, ya que toda la salvación de principio a fin es obra de Dios, ¿recuerdas Hebreos que dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe? Y aquí la palabra fe es salvación. Jesús es el autor y consumador de nuestra salvación. ¿En dónde estás tú entonces, mi hermano? ¿En qué cooperaste? ¿En qué participaste para tu fe? En nada, absolutamente nada, mi hermano. Por tanto, toda la gloria es para Dios. Y esa es nuestra quinta doctrina. Solo a Dios la gloria, ya que de principio a fin la salvación es obra completa de nuestro Dios. ¿Quién merece la gloria? Pues solo Dios. ¿Y nosotros? Nada de gloria, mis hermanos. Toda la gloria es para Dios. Al hablar de que toda la gloria es para Dios, mis hermanos, estamos diciendo que la salvación de principio a fin es efectuada por Dios. Por tanto, toda la gloria es para Él. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, poner de manifiesto las excelencias y virtudes de lo que Él hizo por nosotros. Lo único que tenemos que hacer ahora, hermanos, ya que hemos sido salvos, ¿qué es? Darle toda la gloria a Dios por nuestra salvación. 5 doctrinas que nos diferencian y nos hacen diferente a todas las demás denominaciones, religiones y sectas. Solo Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿Te las quieres memorizar conmigo? Y están bien sencillas, con tu manita, mis hermanos. ¿Cuántos traen su mano? Aquí está nuestra manita. Cada dedito es una doctrina. Así que al dedo índice le vamos a llamar sola Escritura. ¿Y por qué a este dedito índice? ¿Qué haces para cuando quieres mandar a alguien? ¿Dónde están los hermanos mandones? ¿A cuántos nos gusta mandar? A todos nos encanta mandar, no se hagan, mis hermanos. ¿Y qué hacemos cuando mandamos?
haz esto y señalamos con este dedito. ¿Cuál es nuestra autoridad? ¿Quién nos manda? La Escritura. Así que este dedito es sola Escritura, solo la Escritura. El dedo medio le vamos a llamar, nuestra segunda doctrina, sola gracia. Si no fuera por la grandeza de la gracia de Dios, ves que este dedito es el más grande de todos. Este no lo tengo tan grande porque en un accidente me volé un pedazo, pero este sí, miren, este está más grande. Sola gracia. La gracia de la grandeza de la gracia de Dios fue la que nos salvó, mis hermanos. Sola Escritura, sola gracia, solo fe. Es el único medio para aceptar y recibir esa salvación que Dios nos da y depositarla en Cristo. Sola gracia, sola Escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo. Este pequeñito, dice la Biblia que nuestro Señor se humilló y se hizo pequeño, el más pequeño de todos, mis hermanos. Se hizo nuestro sirviente. ¿Sabes para qué? Para traernos salvación. Así que sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo. Y con este dedito, el pulgar, el gordito, cerramos nuestro puñito y encerramos todos nuestros deditos y decimos: solo a Dios la gloria, toda la gloria para nuestro Dios. Te lo explico de una manera también para que lo entiendas. Estas 5 doctrinas, mis hermanos, son el templo de la verdad. ¿Quieren saber si un templo proclama la verdad? Analízalo a la luz de las 5 doctrinas, las 5 solas. Imagina una construcción. Toda construcción debe tener primero un cimiento. A este cimiento, hermano, de hecho ahí depende todo el peso, Este cimiento del templo de la verdad tiene un nombre. ¿Sabes cuál es? Sola Escritura. Este es nuestro fundamento. Esta es nuestra base. Y aquí es que construimos todo, mis hermanos. Pues el fundamento es sola Escritura. Ese templo tiene 3 pilares. Para sostener toda la estructura, pongámosle 3 pilares. 1, 2, 3. Esos 3 pilares, o esas 3, también se les conoce como castillos, columnas. Esos tres pilares tienen 3 nombres. Uno es sola gracia, solo fe y solo Cristo. Y para que la construcción de nuestro templo esté completa, ¿qué falta? El techo. El techo es solo a Dios la gloria. Sola Escritura, sola gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. ¿La repetimos todos juntos? Hermanos, venga. Yo sé que ustedes son bien inteligentes. Ya se las memorizaron. Con sus manitas, mis hermanos. Sola Escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Amén. Solo a Dios la gloria. Inclina tu cabeza. Vamos a Dios en oración.